Sean todos bienvenidos a esta teleclínica denominada Importancia de abordar la prediabetes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y a los que se están incorporando, pues bienvenidos nuevamente. Tenemos el agrado este día de presentar esta temática que es de suma importancia para la salud pública de nuestro país, en donde hablar de prediabetes en el marco, justamente hace unos días, el 14 de noviembre, conmemorábamos el Día Mundial de la Diabetes mellitus. En este marco, pues nos acompaña muy gentilmente el doctor Gerson Ábalos, es coordinador de endocrinología del Hospital Nacional Sacamil, quien también ha realizado su especialidad en el Hospital Nacional Rosales y medicina interna también en el Hospital Nacional Sacamil. A su vez, nos acompaña también doctor Alexander Alvarado, quien es R1 de endocrinología del Hospital Nacional Sacamil y con especialidad también de medicina interna del Hospital Militar. Sea bienvenido, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de qué importancia tiene el abordaje clínico de esta población que generalmente durante el curso de este trastorno muchas veces no se le da la importancia necesaria para poder evitar a futuro lo que nosotros conocemos actualmente como diabetes mellitus. ¿Sí? Entonces, acordémonos que este mes se celebró la lucha contra la diabetes el día 14 de noviembre. Actualmente las cifras de diabetes son bastante alarmantes. Actualmente a nivel mundial hay cerca de unos 537 millones de pacientes con diabetes que padecen con este trastorno endocrinológico, y se espera que en los siguientes 5 años llegue a un valor, a una cifra de 646 millones, y para 2045 esta cifra llega a una cifra bastante escalofriante, cerca de 787 millones de pacientes con diabetes a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes que cursan con una etapa o con un valor de disglicemia, tal como lo miramos en el ejemplo anterior, en el caso que discutíamos? Ese periodo, ese lapso entre el 100 y el 126, ¿de acuerdo? Esa etapa que a nosotros le conocemos como etapa de disglicemia o disglucemia, ¿verdad? Esa es la etapa de prediabetes, que esta parte quizás para nosotros como endocrinólogos y para los médicos que atienden pacientes con diabetes debería ser la parte o la etapa que mayor relevancia tendríamos que nosotros darle, ya que tratarla, educar a estos pacientes en esta etapa generaría el riesgo o esos números tan alarmantes de desarrollo de diabetes en un futuro. Y el gran problema es que esta etapa de disglicemia, que va desde la normoglicemia hasta la diabetes, o sea, del 100 al 126, ese corto rango o ese número tan corto de 26 miligramos, ¿verdad?, entre la prediabetes y la diabetes, puede cruzar, o ese lapso de tiempo puede ser de tan corto, hasta de meses, un año, hasta 10 años para que aparezca la diabetes. Entonces, es importante nosotros, cada vez que detectemos un paciente con prediabetes, tomemos las diferentes estrategias que más adelante vamos a mencionar para evitar que progresen a una diabetes. Entonces, si nosotros observamos en esta lámina, la parte central, en la parte en color amarillo, encontramos las cifras que ya nos hacen diagnóstico de prediabetes, ¿sí? Y entonces tenemos que todo aquel valor que esté en un rango entre 100 y 125 en una glucosa en ayuno, y un rango en una glucosa después de comer o posterior a una carga de glucosa de 2 horas, en este caso que anda en un rango de 140 a 199, pues a estos pacientes nosotros los catalogamos como pacientes con prediabetes, ¿sí? Tomando en cuenta que este rango, ya vamos a revisar en la siguiente lámina, estos datos pueden variar según las diferentes sociedades o entidades,
que han hecho investigaciones en estos grupos. Entonces, pero para lo que nosotros nos toma mayor interés, según la ADA y según los lineamientos técnicos del ministerio, pues previamente se puede tomar en estos dos rangos, tanto la glucosa en ayuna como la glucosa 2 horas después de comer, o una carga de tolerancia de 2 horas. Además, también tenemos los niveles séricos de hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Que esto realmente, quizás lo vamos a ir viendo más adelante, la cifra de pacientes que se pueden encontrar en rangos de prediabetes, tomando en cuenta la hemoglobina glicosilada, es bastante, digamos, poco frecuente, ya que nosotros en el día a día, o para el tamizaje, generalmente nosotros lo que mandamos a medir son las glucosas en ayuna y la glucosa 2 horas post carga o 2 horas postprandial, y la hemoglobina glicosilada generalmente nosotros la tomamos en aquellos pacientes que ya sospechamos ya o que tenemos criterios de diabetes mellitus, pero sí los rangos de prediabetes, tomando en cuenta la hemoglobina glicosilada, andan entre el 5.7% y el 6.5%. Recordar que también el hecho de utilizar la hemoglobina glicosilada tiene bastantes factores que pueden interferir en una adecuada lectura o valor exacto de esta prueba, ya que en muchos países no está estandarizada, entonces eso hace difícil tomarlo como criterio muchas veces, además que también la hemoglobina glicosilada puede verse influenciada por diferentes factores, el cual puede ser una lectura errónea, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen problemas hematológicos, trastornos de la sangre, o aquellos pacientes también de diferentes razas, como por ejemplo la raza africana o la raza asiática, que puede tener diferentes valores. Entonces, por eso es que nosotros, por esos diferentes factores que pueden interferir en una lectura adecuada o una adecuada o un resultado fidedigno, por eso es que casi la hemoglobina glicosilada no ha sido casi implementada en el tamizaje, pero sí es tomada en cuenta como un rango de diagnóstico para diabetes. Entonces, es importante tener en cuenta que cualquiera de estos tres exámenes, ya sea una glucosa en ayuna, una glucosa 2 horas postprandial o postcarga, o una hemoglobina glicosilada, cualquiera de ellas que nos salga alterada, nosotros catalogamos a los pacientes como prediabetes. A diferencia de la diabetes mellitus, que necesitamos los tres criterios, ¿verdad?, que salgan alterados. Entonces, con un criterio de esto, nosotros ya catalogamos a los pacientes como prediabetes, porque muchas veces nosotros vamos a encontrar únicamente pacientes que nos vienen a la consulta con una glucosa alterada en 110, en 115, ¿verdad? Pero después de una ingesta de comida o una postcarga, pues el rango viene en rangos normales, viene en 120, 116, incluso la hemoglobina glicosilada puede venir normal también. Entonces, con un rango, o al revés, poder encontrar a estos pacientes únicamente con una glucosa alterada post ingesta. Entonces, en esta lámina ustedes pueden observar en las tres columnas de su derecha las diferentes entidades. Tenemos a la izquierda las tres pruebas que tenemos que realizar nosotros para el tamizaje, para el diagnóstico de prediabetes. A la cabeza tenemos la glucosa en ayuno. Como segunda prueba, la prueba de tolerancia o la oral a la glucosa de 75 gramos o 2 horas postprandial, y tercera prueba, la hemoglobina glicosilada. Y al otro lado tenemos las tres entidades que actualmente nos definen los diferentes grados de prediabetes. Entonces, si nos fijamos bien nosotros, en la glucosa en ayuno, tanto la ADA como la OMS tienen diferentes criterios, ¿sí? Tomando en cuenta que la ADA toma niveles de corte más bajos, tomando aquel grupo de pacientes de niveles desde 100 miligramos hasta 125, a diferencia de la OMS, que toma rangos más altos, puntos de corte hasta de 110, ¿verdad? Dejando de fuera un grupo de pacientes que probablemente tengan un alto riesgo, ya teniendo valores en 101, en 110 o abajo de 110, y la OMS los deja fuera. Pero sin embargo, pues esto por cuestiones de estudios, nosotros, y la mayoría de estudios últimamente
se hacen en base a los puntos de corte de la Asociación Americana de Diabetes. Y los puntos de corte de la glucosa 2 horas postcarga o postprandial se mantienen tanto en la OMS y la ADA. Cabe recalcar que quien hizo los primeros estudios de prediabetes fue la OMS, utilizando la glucosa o la prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas. Esa fue la primera prueba con la que se iniciaron allá por los años 90, y después se incorporó la glucosa en ayuno, ese 140 y 199, ¿verdad? Y la ADA, que después incorporó el 100 y 125. Y si nos fijamos abajo, en la parte donde habla de la hemoglobina glicosilada, la ADA tiene un punto de corte más bajo todavía, entre 5.7 y 6.4, y esta entidad, el Comité Internacional de Expertos, toma puntos de corte quizás más altos, desde 6 a 6.4. Entonces, aquí deja por fuera otra población que ya tiene cambios inflamatorios, ¿verdad? Con resistencia a la insulina, con cambios incluso con alteración de la glucosa, y que probablemente tiene un alto riesgo de desarrollo de diabetes mellitus. Entonces, para que nos quede claro, tenemos esas tres entidades. Nosotros nos quedamos con lo que nos dice, lo que nos rige la ADA, porque muchas veces los pacientes vienen con un laboratorio a nuestra consulta, y si nos fijamos, muchas veces los rangos de glucosa en ayuno son tomados los que tiene la OMS. Y muchas veces el paciente se confía y dice, mire doctor, yo tengo 106 y aquí el punto de valor normal dice de 110 a 125. Entonces nosotros tenemos que hacer énfasis que para nosotros, como médicos que estamos en nuestro país, tenemos que regirnos con lo que nos dice la ANA. Y ahí está el punto de corte que tenemos que nosotros evitar, ¿verdad? Caer en esa categoría, sino que ser más estrictos. Entonces, vean, es importante revisar esta lámina en donde prácticamente nos muestra las diferentes lecturas, tanto de glucosas en ayuna como de cada una de las entidades. Por ejemplo, si nosotros observamos y decíamos, y nos fijamos en la gráfica de color verde, ¿sí? En la primera, donde dice 43.5%, entonces, que corresponde a la glucosa en ayuna de 100 a 125 de la ADA, toma digamos, abarca una mayor población, hasta el 43% de pacientes con prediabetes. Pero si nosotros tomásemos el punto de corte más alto de la OMS, que es de 110 hasta 125, vean que el número se reduce de población, la prevalencia se reduce al 15.4%, y dejamos fuera muchos pacientes, casi dejamos más de la mitad. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta que los criterios de la ADA para catalogar pacientes con prediabetes, con glucosas en ayuna, quizás toma mayor relevancia porque abarca una mayor población, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos en las gráficas color rojo y azul, que corresponden a la hemoglobina glicosilada, como decíamos, como no es una prueba que generalmente está estandarizada y que también no se utiliza para los estudios poblacionales, por eso es que los rangos de prevalencia de prediabetes para este valor de hemoglobina glicosilada es bien baja, y aún más con los cortes del comité de expertos, que tomar puntos de corte más altos, hasta de 6 a 6.4. Entonces, vean que es 4.3%, entonces deja fuera muchos pacientes. Entonces, por eso la importancia de tomar en cuenta la glucosa en ayuno con puntos de corte más bajos. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de la prediabetes? Al inicio decíamos que la prevalencia de diabetes mellitus es cerca de 537 millones para el año 2021, según el último información de la asociación o la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, pero la prevalencia actual de prediabetes anda cerca de los 374 millones en aquellos adultos entre 18 y 99 años. Actualmente en nuestro país, los datos nos informan que la población en prediabetes anda entre 1 y 1.5 millones de pacientes con prediabetes, y de diabetes en el país son cerca de 2 a 2.5 millones. Pero en esta parte que nosotros estamos revisando ahorita, de esta prevalencia de 374 millones, fue únicamente tomada con valor de glucosa en
las 2 horas poscarga. Así lo hicieron. Ese dato fue tomado para aquellos pacientes con 2 horas poscarga. Así es la información que tiene la IDF y no se incluyó a aquellos pacientes que tenían glucosas en ayuno alterada ni hemoglobina glicosilada. Entonces, este dato, si nosotros viéramos o si se hubiera incorporado estos 2 grupos o los 3 grupos, quizás este dato quizás fuera el doble o el triple, ¿verdad? Entonces, se considera que la prevalencia de estos 374 millones anda casi que a la mitad, el 48.1 en menores de 50 años y un 28.3 en aquellos de 20 a 39 años. ¿Por qué viene a hacer esto? Porque el riesgo de prediabetes aumenta según la edad. Entonces, arriba de los 40 años, el riesgo aumenta, ¿verdad?, para el desarrollo de prediabetes. ¿Por qué se debe o por qué creemos nosotros que se debe ese incremento a medida aumenta la edad? Pues por la reducción de las células o de la masa celular pancreática de las células betas. Entonces hay una menor producción de la secreción de insulina. Entonces, por eso que se van dando esos trastornos o disglucemias a medida incrementa la edad. Ahora, entonces, cuando nosotros decimos que aumenta el riesgo, qué valor que encontremos alterado aumenta el riesgo de diabetes, si encontramos glucosa en ayuno alterada o una tolerancia de 2 horas a la glucosa alterada o una glucosa en ayuno alterada, una hemoglobina glicosilada alterada. ¿Cuál de estos 3 valores o estos 3 estudios nos puede incrementar mayor el riesgo de diabetes? Pues tener una hemoglobina glicosilada o detectar pacientes con prediabetes con hemoglobina glicosilada anormales, pues estos tienen un riesgo mayor de desarrollar prediabetes a diferencia de una glucosa alterada en ayuna y una tolerancia de 2 horas de la glucosa alterada. Por lo tanto, nosotros cuando revisamos en los estudios poblacionales que se descubrieron o que se detectaron pacientes con prediabetes con hemoglobina glicosilada, fue menor porque no es un estudio que se realice de rutina a la hora de evaluar a los pacientes que llegan a nuestra consulta. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Si nosotros asociamos esos factores de riesgo con el caso que nosotros revisábamos al inicio, encontramos pues que uno de los principales factores de riesgo de prediabetes son el sobrepeso, ¿sí? Por eso es importante la medición del IMC en nuestra consulta, evaluando la talla, evaluando el peso, sacando el IMC, para evaluar en qué grado de sobrepeso o obesidad. En este caso tenemos una paciente con una obesidad mórbida, un IMC-R de 40, y también aquellos pacientes que también tienen como condición las apneas obstructivas del sueño y por mayor relevancia aquellos pacientes que son hijos de padres diabéticos, que tienen abuelos diabéticos o de ambos padres, ¿verdad? La genética es tan importante para el desarrollo de prediabetes, ¿sí? Y también en la evaluación del tamaño de la cintura. Sí, eso es de suma importancia que en cada consulta nos tomemos el tiempo de evaluar la medición de la cintura, de 112 para hombres y 88 para mujeres, ¿sí? 88 centímetros. Y la alimentación, como ya decíamos, aquellos pacientes que tienen una alimentación rica en azúcares simples o alto contenido de carbohidratos simples, más del 25%, aquellos pacientes que tienen tabaquismo o aquellos pacientes que sufren del alcoholismo y los pacientes que tienen actividad física tienen mayor riesgo de desarrollar este problema de prediabetes. Y la edad, como decíamos, todos aquellos pacientes arriba de 40 años tienen más riesgo de desarrollar prediabetes y en las mujeres que adolecen del síndrome de ovarios poliquísticos, que hay un aumento en la producción de insulina, hay marcadores de inflamatorios, aumento del estrés oxidativo. Entonces, estos pacientes también tienen el riesgo de prediabetes y aquellas mujeres que estuvieron su embarazo, desarrollaron diabetes gestacional, tienen también un riesgo de desarrollar diabetes, así como también aquellos pacientes que tienen hipertensión y dislipidemia, principalmente cuando hay una alteración, aumento del LDL y reducción del HDL. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la prediabetes versus la diabetes?
Si nosotros observamos, muchos de estos pacientes con prediabetes muestran signos de resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la paciente que veíamos, ya muestran este signo que es tan importante de ubicarlo, investigarlo, buscarlo a la hora de evaluar al paciente, que es la acantosis nígrica, que se debe a un exceso de insulina en nuestro organismo, que se puede observar tanto en la base del cuello, axilas, ingle, inclusive hasta en el dorso de las manos, el pliegue de los dedos, y también la presencia de acrocordones. Esto, recordar que cuando uno habla de prediabetes y resistencia a la insulina, son entidades, en un momento pueden ser entidades totalmente diferentes. Sin embargo, la resistencia a la insulina puede llevarnos al desarrollo de prediabetes si nosotros no la tratamos también de manera temprana. Entonces, digamos que resistencia a la insulina es como el estado inicial ya de una prediabetes incipiente. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Con glucosas en ayuno, ¿sí? De al menos 8 horas, y una tolerancia oral a la glucosa de 2 horas, ya sea por una carga de 75 gramos o una ingesta hipercalórica, o la presencia también de un valor alterado de la hemoglobina glicosilada, y de la mano también en aquellos pacientes que nosotros detectemos hallazgos o signos físicos de resistencia a la insulina, evaluar también los niveles séricos de insulina y hacer un cálculo matemático para calcular el índice de OMAIR, que no es más que el cálculo o la multiplicación de la glucosa en ayuna con la insulina en ayuno entre una constante que es 405 y valores, todo aquel valor que esté arriba de 2 a 2.5 se va a catalogar como paciente con resistencia a la insulina, y la gravedad va a depender qué tan alto esté ese valor de índice de OMA. Entonces, en esta lámina quise mostrarles para que comprendamos parte. Si ustedes se fijaban en el caso que expusimos, se habían algunos datos de lesiones microangiopáticas. Por ejemplo, en esta paciente que nosotros revisamos ya tenía algún grado de hiperfiltración, ya tenía algún cambio neuropáticos leves, y entonces en esta imagen nos muestra las diferentes complicaciones que se pueden presentar tempranamente en aquellos pacientes con prediabetes. Y si nosotros observamos en la imagen, en la figura de color verde, si nos fijamos que son aquellos pacientes que tenían una glucosa alterada de 2 horas post carga entre 140 y 199, si se fijan, son los que tienen también un grado de daño renal crónico, enfermedad cardiovascular y muerte por todas causas. Pero los que tienen mayor riesgo, que son los que decíamos nosotros, son todos aquellos pacientes que tienen hemoglobinas glicosiladas entre 6 y 6.4, que son los que toma el comité de expertos. Pero en general, si nos fijamos, cualquier criterio, ya sea una glucosa alterada en ayuno, una glucosa postcarga alterada o una hemoglobina glucosilada alterada, ya sea tomado por la comunidad de expertos o la ADA, si se fijan bien, todos tienen riesgo de desarrollar lesiones o daños microangiopáticos, macroangiopáticos, teniendo prediabetes. Entonces, ¿el tratamiento cuál va a ser? Actualmente, como mencionábamos, las estrategias de tratamiento, los cambios nutricionales. En esta lámina yo muestro los diferentes estudios que han sido corridos a lo largo del tiempo, en donde en la parte que nos implica la terapia nutricional y el ejercicio, si nosotros observamos en esta columna, vemos 4 estudios. Un estudio chino, un estudio finlandés, el estudio de PP, que es el estudio americano, y el estudio de PP indio. Pero si nos centramos en los 2 del centro, que es el estudio finlandés y el estudio de PP estadounidense, que fue un estudio prospectivo de cerca de unos 10 años casi aproximadamente, en donde incluyeron ellos esos estudios, tanto la dieta y el ejercicio, ¿sí? Y en el grupo del estudio de PP de Estados Unidos incluyeron dieta, ejercicio, metformina y pacientes controles. Observamos que en el estudio americano la implementación de dieta y ejercicio redujo hasta el 58% de riesgo de diabetes en el seguimiento que se le dio. Pero ¿qué incluía o cuál era la estrategia de este estudio? Se observó que la pérdida del más del 7% del peso fue a través de la dieta y el ejercicio, es lo que mencionábamos al inicio.
A raíz de este estudio fue que se tomó ese dato de pérdida del 7%, utilizando estas dos estrategias de dieta y ejercicio, y el uso solo de metformina en este estudio americano del TPP, si se fijan, el uso solo de metformina solo redujo el 31% de riesgo de diabetes. Entonces fue a comparación con la dieta y el ejercicio que tuvo mayor impacto en estos pacientes, al igual que el estudio finlandés, que tuvo hasta un 58% de reducción de prediabetes, tomando en cuenta la dieta y el ejercicio. Ahora, si nosotros ya en la parte del tratamiento farmacológico, actualmente contamos con una diversidad de medicamentos que van desde la pérdida de peso, que van desde la reducción de la resistencia a la insulina. Actualmente, si nosotros observamos esos estudios, siempre el DPP en Estados Unidos y el estudio SCALE, que es el que está en la parte inferior, aquí, si ustedes se fijan abajo, en los dos últimos, tenemos dos medicamentos que actualmente se están utilizando, por ejemplo, el uso de pioglitazona, el uso de liraglutide, que es un agonista del receptor GLP-1, que induce la pérdida de peso, y la pioglitazona, que también es un sensibilizante de la insulina, que reduce la resistencia a la insulina y que se puede utilizar en pacientes que tienen intolerancia a metformina, pacientes renales. Vean que redujo hasta el 72% del riesgo de diabetes. Y el estudio con pioglitazona, que también tuvo una reducción del 75%. Pero en nuestro caso, solo tenemos metformina, y que realmente el buen uso de metformina, junto y combinado con la dieta de ejercicio, pueden ser nuestras herramientas para poder reducir el número de pacientes con prediabetes y que lleguen a diabetes. Entonces, en este estudio indio, el uso de metformina redujo hasta el 26,4%, casi similar al estudio del PP, que redujo hasta el 30% con el uso de metformina. Entonces, nosotros, ¿cuáles son nuestras herramientas? Tenemos la parte nutricional, que ya vimos y está demostrado según estudios que la pérdida de más del 7% reduce hasta casi el 60% de riesgo de diabetes, sí, y es más sostenible en el tiempo, esta reducción se mantenga, a diferencia del uso de solo medicamentos, en el caso de metformina, que sí tiene una reducción. Sin embargo, si nosotros en esta lámina vemos, y yo les puse acá para que comprendamos que el uso solo de los cambios en el estilo de vida, cambios de la alimentación y el ejercicio, tiene efectos más prolongados y sostenibles que versus el uso de medicamentos, que si nosotros solo utilizamos medicamentos, estos tienden a tener un efecto bastante limitado, tienden a desaparecer después de un periodo de lavado. Entonces, su retirada con frecuencia produce un rebote, ¿verdad? Y pues básicamente el paciente vuelve al mismo, y por eso es que el riesgo de reducción es bastante menor que el riesgo versus lo mostrado con cambios en el estilo de vida, dieta y ejercicio. Entonces, la prevención, todos aquellos pacientes, así como los que nosotros detectamos en la consulta, mandarlo o incluirlo en programas, ¿verdad? Nosotros contamos con el programa de la unidad cardiometabólica en el Hospital Nacional San Camil, donde tenemos la parte del programa nutricional, tenemos también la parte donde también se les inculca la parte de la actividad física programada, que son 150 minutos por semana, y también el seguimiento de estos pacientes es bien importante, porque muchos pacientes dicen, doctor, si tengo prediabetes, ¿al cuánto tiempo me va a ver usted? Idealmente, al menos son 6 meses, o sea que son 2 visitas al año, idealmente, ¿sí? Y estos pacientes tenemos que tener un seguimiento estricto, cercano, y el uso de metformina en estos, como prevención para el riesgo de diabetes, también lo podemos utilizar todos aquellos pacientes que tengan índices de masa arriba de 35, y aquellos pacientes menores de 60 años y mujeres que hayan tenido diabetes estacional previo. Entonces, siempre en la prevención, pues el buen control de la presión arterial, el buen control de los lípidos, mantener un buen colesterol total, especialmente el LDL, el HDL, los niveles de triglicéridos, ¿verdad? Y evitar el tabaquismo en estos pacientes, cese del cigarro. Y vean las complicaciones que ya les mencionábamos. Cualquiera puede decir, doctor, pero si tengo prediabetes no me va a pasar nada. Al contrario, hay estudios que demuestran que los cambios tempranos, por todo el estado inflamatorio de estos pacientes que tienen ya prediabetes, estudios tempranos como una resonancia magnética cardíaca, ya nos puede dar en estos pacientes con prediabetes sin valores arriba de 126
para decir que tiene diabetes ya tienen cambios tanto a nivel cardíaco, a nivel de las fibras nerviosas pequeñas, ¿verdad? Si se le hace un estudio al examen físico como interpaciente, y si nosotros hacemos estudios más avanzados, podemos detectar lesiones microhepáticas y también lesiones ya aluminurias, tasa de filtración aumentada o reducida, y cambios también a nivel de la retina, ya neuropatía, como lo mencionábamos, y también nefropatía. Entonces, por eso es que estos pacientes que cursan con un tiempo prolongado de prediabetes, cuando ya desarrollan diabetes, ya se llegan con complicaciones, tienen un pronóstico bastante desfavorable. Por eso es que es importante nosotros detectar a estos pacientes y a la hora de guardar a nuestros pacientes en la consulta, hacer una buena historia familiar, investigar todos los factores de riesgo, qué comorbilidades hay, cuáles son sus hábitos alimentarios, ¿verdad? Cómo es la proporción de proteínas, carbohidratos, azúcares, si este paciente tiene alcoholismo, si tiene problemas de tabaco, qué tanto realiza o no ejercicio. Al examen físico nosotros abordar desde no solo pensar en signos vitales como presión, frecuencia cardíaca, sino que el peso, la talla, el IMC y principalmente la cintura son tan importantes, y también la búsqueda de signos de insulina resistencia, datos de laboratorio que nos orienten desde una glucosa en ayuna hasta una glucosa postprandial o incluir la hemolina glicosilada. Y si podemos nosotros y tenemos la oportunidad de medir la insulina y calcular el índice de OMA, y también complementar con estudios de perfil lipídico completo. Entonces, ese es el abordaje integral que nosotros debemos de hacer y detectar a tiempo a estos pacientes y reducir el riesgo de ese límite que hay entre 100 y 126, que son 26 miligramos los que nos separan para que estos pacientes desarrollen diabetes. Así que nada más, agradecer por su atención y pues nos quedamos con las preguntas que tenemos. Excelente, doctor. De verdad que la parte temática de el cambio de estilos de vida saludables, traslapar, cambiar esos estilos de vida que ya las personas tienen, modificarlo, es un pilar muy importante dentro de la promoción de la salud. Y vaya que desde el cálculo de un índice de masa corporal y la circunferencia abdominal, son técnicas bien sencillas y no tienen un mayor costo. Desde una consulta creo que podemos empezar a incidir en el cambio de vida, de estos hábitos de las personas. Acá nos comenta, o en cuanto a la historia familiar, ¿tiene más predominio la herencia paterna o materna, o ambas? Pues ambos, ¿verdad? Ya sea que tenga un factor hereditario materno o paterno. Ahora, ¿se incrementa más o se incrementa el riesgo si ambos tienen diabetes? Sí, entonces, o si tenemos también otra generación, una segunda o tercera generación, si el abuelo también, entonces eso incrementa aún más el riesgo de tanto de prediabetes como a diabetes. Hay que recordar, y esta parte es bien importante, que muchos pacientes, y les voy a poner un ejemplo para que comprendamos, por ejemplo, si nace una persona y esta persona nace de un padre y de una madre con diabetes, esta persona puede tener dos caminos. Genéticamente esta persona ya nace con diabetes. Su ADN tiene escrito que tiene diabetes, o sea que es un paciente diabético genéticamente, pero ¿de qué le va a depender que la desarrolle? Pues va a depender de todo esto que hemos visto. Si toma un camino, desde su infancia se le inculca buenos hábitos alimenticios, que tenga actividad física en el colegio, que acuda con el pediatra y siga sus controles en cuanto al peso y talla, se desarrolla en su adolescencia y juventud con un buen peso y talla, llega ya a su adultez, posiblemente el riesgo, a pesar que sea de hijos de padres con diabetes, pero si llega a sus 40 y 50 años, este paciente, créanme que va a ser poco probable que desarrolle diabetes, y si puede que la desarrolle a los 70, 80 años, pero con diabetes bastante, digamos, leve, por decirlo así. Pero que este mismo paciente, desde el inicio de su infancia, malos hábitos de alimentación, que come muchos dulces, etcétera, no hace ejercicio, hace obesidad, sedentarismo, llega a mucho estrés, llega a su juventud, adultez, créeme que este paciente de los 15, 14 años ya va a desarrollar obesidad, signos de prediabetes, y pues tempranamente, a los 30 años, muy probablemente desarrolle diabetes. Entonces, sí es importante la parte de la herencia, pero más importante los estilos de vida que este paciente va a llevar desde que nace, o cómo se va a planificar
en su crecimiento y desarrollo desde la infancia hasta la adultez. Excelente, bien, dicen, contra la genética, pues no podemos luchar, pero sí con el cambio de estilos de vida saludables y poder conducir al paciente justamente por ese camino, a evitar que se desencadene lo que es esta enfermedad. Ya usted nos mencionaba esas cifras alarmantes, son espeluznantes, la verdad. Y Claro. son de pacientes con resistencia a la Pacientes resistentes, claro. Nos decían por acá, y si a esta paciente se le compraba una obstrucción vascular periférica, en miembros inferiores pasaría a ser de muy alto riesgo cardiovascular. Es Sí, correcto. claro, por supuesto. Y Claudia Relín nos comenta, qué excelente tema, me gustaría que también se incluyera un programa para el personal de salud, ya que tenemos que brindar atención y también estar dando con el ejemplo. Porque es el tema de que empoderar también al personal de salud en cuanto al sistema, en cuanto al autocuidado. Así es, Claro. Mónica Mena, excelente ponencia, muy importante retroalimentar los valores de dicha enfermedad. Y pues por acá vamos a ver si aquí Liliana Alvarado, buenas tardes, excelente ponencia, una consulta, doctor. Generalmente se tiene duda con los valores reportados. Recomendaciones para los médicos a la hora de hacer diagnóstico en los pacientes de diabetes, incluyendo los factores de riesgo. Sí, siempre es importante lo que menciona la doctora, ¿verdad? Que a la hora que nosotros evaluamos a nuestros pacientes, siempre informarles, porque muchas veces no le decimos al paciente, o solo decimos, mire, tiene prediabetes, pero es importante mencionarle el valor, la cifra, ¿de acuerdo? Y muchas veces a veces etiquetar al paciente con prediabetes, y es algo que quizás se tiene que ir las diferentes organizaciones de salud y diabetes, y yo creería que a futuro este término de prediabetes va a desaparecer, quizás, me atrevería a decir, y estos rangos de 101 a 125, que hoy son llamados como prediabetes, según la ADA, posiblemente ya sea diabetes. Recordar que estos valores han ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Antes diagnosticar diabetes se hacía con valores más altos, ¿sí? Se redujo a 126 y muy probablemente para reducir esta carga, estos 300 millones que están en prediabetes, quizás si lo incluimos con estos valores y diagnosticarlos con diabetes, ahora voy a aprovechar y hemos nosotros revisado con los residentes que hay la primera hora, sí, a veces nosotros solo le tomamos importancia la segunda hora poscarga, sí, después de una ingesta de glucosa dice entre 140 y 199, pero hoy la primera hora poscarga es tan importante que un valor arriba de 155 ya tiene el paciente, digamos, le conduce un riesgo mayor de diabetes. Entonces, creo que al final se va a ir reduciendo también la de 2 horas y se va a reducir a 1 hora y las cifras van a ser menores. Así que está interesante cómo va a ir cambiando todo esto para ir reduciendo estas cifras alarmantes, ¿verdad? Y en contexto de lo que el doctor nos dijo, tenemos un paciente que tiene quizá un valor de 98, pero tenemos toda la clínica, una resistencia a la insulina, tenemos una paciente que tiene una obesidad mórbida, tenemos una paciente que tiene acantolipídica, que tiene síntomas de hipoglucemia. Entonces tenemos que tratar de ver todo el conjunto, ¿verdad? Para poder diagnosticar de manera más adecuada a los pacientes. Abonando un poco En hábitos de alimenticio y cambios de estilo. y abonando, recordar que a los pacientes no hay que verlos como cifras también de números, valores, porque, por ejemplo, imagínense, tenemos un paciente, como dice el doctor, con obesidad, hipertensión, dislipidemia, signo de resistencia a la insulina, y le tomamos una glucosa en ayuno y le salen 125, está a 1 miligramo de que tenga diabetes. Pero esa es una cifra numérica. Pero este paciente es hijo de padre diabético. Sí, Y ya tiene por 1 miligramo. Como cuando dicen a un sándwich de eso. Sí. Entonces, no, ¿verdad? Por eso es importante este tipo de abordaje. Excelente, doctor, no, buenísimo. Pues Katy García nos comenta, buenas tardes, en pacientes diabéticos, ¿cuáles son los valores glucemia objetivos? Sí, es una pregunta muy importante para que nosotros sepamos que nuestros pacientes están diabéticos ya sea diabetes 1, diabetes 2, ¿verdad? En este grupo, en ayuna el valor tiene que ser, ¿verdad? Menor de 130, entre 70 y 130, sí, en ayuno. Y
2 horas postprandial, el rango normal anda menor de 170 según la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y menor de 180 según la ADA, pero menor de 130 en ayuno y menor de 180 y una hemoglobina glicosilada en poblaciones adultos jóvenes, esta glicosilada menor de 7 y aquellos adultos mayores que puede ser un poco más permisiva la glicosilada entre 7,5 hasta 8%, ¿sí? De acuerdo, gracias, doctor. Carla Castro nos comenta, si mi usuario presenta una glicemia postprandial que cumple el rango de prediabetes tomado con hemogluco, ¿le mando la hemoglobina glicosilada o puedo confiar totalmente en el hemogluco? Digamos que las cifras o los valores que nos informan la glicemia capilar generalmente no está estandarizada para los estudios de diagnóstico de prediabetes. Sí, lo ideal sería mejor, porque sabemos que los resultados que nos da un glucotest tiene una diferencia de más o menos 10 miligramos hasta 15. Entonces, si este paciente, supongamos, le sale en 150, pero no sabemos si es menos 10 o es, póngale 142. Entonces, lo ideal sería que si nos da una información que tiene una glucosa de 160 postprandial, pues ya nos da una información. Nosotros sabemos que clínicamente estos pacientes, sin embargo, sí sería ideal mejor confirmarlo, ya sea con una glucosa en ayuna, una postprandial, pero si digamos que el hemoglucotest nos da ya una alarma y hay que confirmarlo con una glucosa sérica. Muy bien, excelente. Y Gladys Miranda nos decía que justamente con el tema de la alimentación, para un día previo a la toma de glucosa, en el resultado de esta, ¿será que afecta? Sí, afecta. ¿Cuánto sería como la diferencia, el horario en más o menos un aproximado de 8 a 10, de 8 a 12 horas más o menos, vea, de no más de eso, 12 horas, hasta 12. Hasta 12 horas. Muy bien, Alcira Cepeda, saludos. Muchas gracias por compartirlo, dice Guadalupe Escobar. Su valiosa información. ¿Hay algún riesgo más predominante cuando el padre es diabético? Si los varones lo heredan, eso que ya lo vamos al tema genético también. La parte, Carlos Pacheco dice, vamos a ver, si no se logra. Ahí va. El manejo y los parámetros de laboratorio han sido dinámicos y cambiantes, pero el antecedente de ser hijo de padres diabéticos, sumado a la obesidad, sedentarismo y dieta rica en carbohidratos, considero que siguen siendo factores muy importantes. Por supuesto, el tema de la dieta. Y bueno, pues Susana Montejo, que muchas gracias. Pues esas han sido las intervenciones y consultas de nuestra audiencia esta tarde. De verdad que es un momento importante que podamos hacer esos cambios de estilos de vida y que el abordaje que se hace no solamente en la parte médica, no hay que medicalizar todo el tema del tratamiento de la obesidad, de prediabetes y todo esto, porque justamente como se mencionaba usted en su ponencia, doctor, el abordaje de psicología, porque a las personas le ayudamos a ordenar sus pensamientos, porque vaya que pues ya le está afectando el tema de la prediabetes o la diabetes como tal, sumado a la obesidad. O la depresión. Exacto. O los cambios de conducta alimentaria. Exacto. Entonces ahí viene el abordaje ya con nutrición, el equipo multidisciplinario en las unidades de salud a través de los promotores de salud también, el seguimiento de educadores para la salud, o sea, el médico, la enfermería, de verdad que tenemos un equipo que pueda abordarlo de tal manera que podamos realmente cambiar ese estilo de vida y enseñarle también a la gente cómo comer. No solamente es, mire, haga dieta, porque la gente cuando le dice haga dieta se asusta. Pienso que es un castigo. Es un castigo. Sí. Entonces, es ahí es el reto. Sí. Es el reto desde la trinchera de la salud que tenemos. Agradecerles a doctor Ábalos, a doctor Alexander Alvarado también por esta tarde, darnos esta magistral ponencia, que sin duda va a ayudar siempre a la gestión del conocimiento de todas las personas que nos acompañaron esta tarde.